Soy el doctor Julio Casas Ocando, soy otorrinolaringólogo y cirujano plástico desde aquí, desde el corazón de WM Clinic, que son los quirófanos de nuestra área de confort, en compañía de mi compañero de tanta cirugía, el doctor Warner Martínez, cirujano plástico. Bueno, soy el doctor Warner Martínez, estamos aquí en WM Clinic para hablar en un tema bastante importante que le encanta mucho a nuestros pacientes, sobre todo pacientes que ya superan los 35 años de edad, porque esta cirugía en particular no tiene una edad específica, sino que si deseas mejorar el aspecto de tu rostro, que se vea mucho más joven, con un resultado definitivo, esta es la cirugía para todos ustedes. Se trata del estiramiento facial o lifting facial. ¿Qué opina mi gran compañero de esta cirugía? Fíjense que Warner les hizo un comentario bien simpático, ¿no? Todo el mundo piensa que el estiramiento facial es solamente para esas personas que les cae la piel, que tienen esa retidosis importante de cara o cuello. Y Warner puso 35 años. Ya a los 35 años la piel ya ha ido perdiendo colágeno, pierden más o menos de 2 a 5% anual. Y eso hace que su piel pierda esa laxitud o ese tono que tenían antes. Y él ya puso un límite, desde los 35 podemos. Ese estiramiento facial que a tanto les da miedo, tiene una técnica que es básica, que es de hace años, que ambos, que le hemos hablado a ustedes, que tenemos una brecha generacional que no es mucha, pero ambos hacemos la misma técnica. Explícanos, Warner. Sí, se trata de una técnica que trabaja el músculo es más. Recuérdense que el músculo, la musculatura del rostro converge y crea algo que se llama sistema musculoaponeurótico superficial. Obviamente hay muchas, técnicas a realizar. Nosotros las manejamos todas, gracias a Dios. Hemos hecho aquí desde la versión profunda, lo que hoy en día se conoce como deep plane o plano profundo, hasta la versión superficial. Todas tienen sus indicaciones. A veces nos llegan pacientes que dicen, quiero que me hagas un plano profundo, y nosotros evaluamos obviamente dónde está, por ejemplo, el mayor grado de flacidez. Cuando es en el cuello, hacemos planos profundos en la región de cuello. ¿Para qué? Para cortar parte de ese músculo que ha descendido, la parte del platisma, que es el músculo del cuello, y necesitamos irnos en un plano más profundo para obtener un mejor resultado. Pero no siempre todos los pacientes en realidad califican para estos planos profundos. ¿Por qué? Porque todo es riesgo-beneficio desde nuestro punto de vista. Ya le vamos a mostrar unos resultados maravillosos después de la entrevista para que ustedes disfruten de esos casos, que lo hemos hecho aquí nosotros en WM Clinic, el doctor Julio Casas y mi persona, y son resultados que hemos combinado las técnicas modernas con las técnicas clásicas hasta llegar a estos magníficos resultados donde no hay una edad. Hemos tenido pacientes jóvenes, hemos tenido pacientes ya con una edad avanzada y un compromiso de retidosis o estiramiento de la piel muy alto, y en ambos casos hemos aplicado tratamientos pertinentes. Casi siempre son procedimientos combinados para también, ya le va a explicar el doctor Julio Casas cuál es la técnica que más le gusta el realizar. En mi caso, trato de indicarle al paciente qué es lo que más le conviene. Por ejemplo, me gusta hacer planos profundos, sobre todo en las regiones de cuello, más que en la región, de cara como tal, y vectores cigomáticos o vectores bucales. Me encanta, soy partícipe de que todo tiene una indicación, y si voy en un plano profundo tiene que ser disminuyendo el riesgo, porque ya vamos a hablar un poco de las zonas de peligro de la cara o las zonas peligrosas del facial. Hay literatura, hay algo que llaman también 7 zonas de peligro del rostro. Hay muchas literaturas mundiales para esto y podamos comentarlo. Ya quiero escuchar la opinión de mi compañero. Fíjense que nuevamente les digo, tenemos una brecha, pero opinamos igual. Cada paciente es un tipo de cirugía. Cada área que se va a tratar es particular para uno de ustedes. A pesar de que ustedes ven en redes que a todo el mundo le hacen lo mismo, y ven a los chinos o ven a los gringos y meten el disector y meten los dedos y tiemblan, esa es parte del show mediático. Pero realmente a la hora de hacer las técnicas son lo que Warner mencionaba. Somos mucho de plano profundo, porque es lo que en el tiempo va a dar esa continuidad para ustedes, para que lo que hemos estado haciendo perdure. Warner habló de algo interesante, cirugías combinadas. Ustedes van a decir, bueno, pero no es nada más la cirugía del plano. No, nosotros a veces tenemos que rellenar con grasa para dar mejor proyección de los pómulos o de la mandíbula, o tornear mejor lo que es el mentón.
A veces tenemos que usar láser de CO2, otras veces tenemos que usar el Morpheus 8 que lo contamos en la clínica. Son equipos que nosotros contamos para poder complementar este tipo de cirugía. Y una vez que usted sale, entonces usted va a ver el cambio. Realmente el cambio no es que usted se vea como una niñita de 15 años, el cambio es que usted recupere los años que se han ido perdiendo con el avance del tiempo, porque es lo usual, es el proceso normal de envejecimiento, y para eso estamos nosotros haciendo cirugía anti-envejecimiento. Pero Warner dijo algo interesante: complicaciones. Tenemos muchas, unas de que nos ponen a correr, otras de menos correr. ¿Qué ha pasado con esto, Warner? Es correcto, fíjate que a lo largo de nuestra preparación, desde que arrancamos en la carrera de médicos, ya empezamos a ver anatomía, empezamos a ver lesiones quirúrgicas, sobre todo los que vamos a la parte quirúrgica. Ya en cirugía plástica facial comenzamos a ver lesiones del nervio facial en cirugía plástica de cara. Por eso la cirugía de cara comúnmente no la realizan muchos cirujanos. Hay que estar muy familiarizado con estas técnicas y hay que conocer muy bien dónde están las zonas de peligro del nervio facial en el rostro. Fíjense que en particular nosotros tenemos protocolos, a veces utilizamos la electroestimulación del nervio en el momento quirúrgico, y al uno evidenciar el movimiento, el estímulo de ese nervio, ya significa que estamos cerca de una terminación nerviosa. Entonces no valemos de la tecnología, no valemos de los conocimientos anatómicos, no valemos de hacer un equipo de trabajo para también evitar lesiones que pueden ser tardías, incluso por hematoma. Recuérdense que la sangre irrita, la sangre inflama. Muchos casos que hemos visto incluso de otros cirujanos que a veces llegan, la paciente documenta que salió bien de su cirugía, pero que al tercer, a quinto día tenía una pequeña hematoma y empezó a haber una pequeña parálisis. Eso lo hemos visto a lo largo de nuestra preparación y básicamente se trata de una inflamación de las terminaciones nerviosas producto de la irritación de la sangre. Entonces hay muchas variables que nosotros como especialistas en cara, que nos vamos a dedicar a trabajar el rostro, que esa es otra de las buenas noticias que le tenemos, es que estamos haciendo ahorita una fusión para trabajar cirugías de rostro, es decir, énfasis en rinoplastia, énfasis en lifting facial, y que podamos hacer equipo. Algunos pacientes yo puedo ir haciendo la rinoplastia, el doctor puede ir avanzando con el rostro, y eso va a dar un plus, sobre todo a turismo médico, donde vamos a disminuir el tiempo operatorio y vamos a poder hacer más cosas en menos tiempo, lo que se va a traducir en mejor recuperación, menos tiempo quirúrgico y más digamos efectivo el tema quirúrgico en nuestra alianza. Doctor Casa, quiero oír un poco sobre las lesiones de nervio facial. ¿Qué zona es la que más te cuidas de la cara? Fíjense que los pacientes tienen mucho miedo cuando le hablamos del nervio facial. ¿Qué tienes que comentar al respecto? Pienso que ustedes, antes de pasar para allá, que Warner habló de cirugías combinadas. No es nada más estirar el rostro. Tenemos frontoplastias para esa gente que les cae todo lo que es la frente con la ceja, y podemos hacer cirugía que puede ser por fuera o entre el cabello. Eso va a servir para no nada más tensar todo lo que es la piel adelante, sino la parte de la ceja. Al mismo tiempo podemos hacer cilioplastia, ¿ok? Se puede hacer, lo llaman hoy día el brow lift, que es la pecha de ceja, como le dicen algunas personas, pero al mismo tiempo podemos complementarlo con párpados, y a la par de eso, todo lo que es la parte facial de cara y cuello. Más lo que les dijimos del complemento con grasa y nuestra tecnología. Pero Warner decía una cosa que es real: hay complicaciones, nadie quiere complicaciones, pero nosotros estamos preparados no nada más para operar como cirujanos plásticos, sino también para atender las complicaciones. Entonces, áreas de peligro, cuando estamos haciendo la frontoplastia, tenemos unos paquetes vasculonerviosos aquí que hay que cuidar para no producir lesión. Tenemos la parte del facial, por eso a la hora que nosotros, que es un error común, la gente cree que porque abrimos de este lado comenzamos a trabajar encima de la incisión. Se abre y se diseca todo, pero tenemos unos planos que respetar, que es lo que nos permite meternos con seguridad por abajo de lo que les decía Warner del SMAC, que es el sistema musculoaponeurótico superficial que hay ahí, que empata con el del cuello, y por eso es que es tan fácil a veces disecar de arriba hacia abajo sin tener mayores complicaciones con el nervio facial. El facial, como ustedes saben, es lo que le da motilidad a la cara y es nuestro, vamos a decir, principal punto junto con las áreas vasculares de cuidarnos. Pero esto no queda así. Después de que terminamos, hicimos, quedaron bellos. Warner, ¿cómo hacemos con el postoperatorio?
Exacto, el postoperatorio de la cirugía facial es un postoperatorio de mucho cuidado, sobre todo en las primeras 48 horas es donde nosotros tenemos una vigilancia estricta, tenemos un equipo de trabajo donde se monitorea al paciente y donde la principal complicación es la hematoma, señores. Es decir, vamos a ver el acúmulo de sangre porque recuerden que la cara fue despegada y a pesar de que pueda existir drenaje en muchos de los casos, tiende a haber coágulos que ocluyen ese drenaje porque tienen un calibre muy delgado los drenajes y tienden a ser hematomas en los espacios muertos. Llamamos espacios muertos a zonas donde por gravedad se va a acumular líquido. Entonces tenemos que tener un gran equipo también en el postoperatorio para hacer drenajes de la cara, drenaje linfático manual o asistido del rostro, donde vamos a evitar estas complicaciones y donde afortunadamente nosotros hemos tenido una estadística muy efectiva a lo largo de nuestras cirugías y vamos a mostrarle una de ellas dentro de poco para que ustedes se lleven después de la conversación de esos magníficos resultados. Por ejemplo, yo les voy a presentar un caso que operamos que tenía solo 3 días de operada, donde el cambio de esta paciente es una regresión de unos 10 años aproximadamente, sin exagerar, y creo que ustedes mismos quiero que juzguen este magnífico resultado. ¿Qué otra cosa tenemos que acotar, doctor, sobre la cirugía facial? ¿Sabe qué es interesante todo esto que dice Warner? Hay gente que cree que no se debe hacer drenaje, es como las mamas. Nosotros somos los que creen que el drenaje nos favorece, drenaje linfático, pero al mismo tiempo usamos drenaje. El drenaje habitualmente se deja 24 a 48 horas, dependiendo de la cantidad de gasto que tenga de salida de líquido. Pero luego vienen entonces los cuidados paralelos, los puntos que vamos retirando dependiendo de si va con párpados o dependiendo que si solamente por fuera, que se pueden ir retirando entre 4, 7 y 10 días. Aparte de esto, pues evitar el sol directo, hay que usar la mentonera y toda la medicación que le vamos a dar. Siempre le decimos a los pacientes que el éxito de la cirugía no es solo nuestro. El 50% es el trabajo que nosotros hacemos, el 50% es lo que ustedes hacen siguiendo las indicaciones de nosotros. Y esto lleva entonces a una cirugía exitosa que se vea completamente natural. Ese es el éxito de la cirugía, que usted se vea, como dijo Warner, más joven, 10 años más joven, 15 años mejor, y usted disfrute su cirugía para que le suba la autoestima, que para muchos baja porque me siento arrugado vieja. Esto no es así, esto se hace en WM Clinic. Vamos a enseñarle ahora algunas cosas para que ustedes puedan evaluar y recuerden, estamos trabajando aquí para ustedes. WM Clinic pone todo el conocimiento nuestro y toda la tecnología que se ha ido acumulando en el tiempo para que usted obtenga un beneficio que le pueda ayudar. Vamos a tener nuevos podcasts. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Van a seguir todas las redes sociales que le vamos a dejar por aquí. Ya el doctor Julio Casa le va a comentar cuáles son las redes sociales. Suscríbanse nuevamente a nuestro canal para que vean. Vamos a hablar de complicaciones, vamos a hablar de cirugía faciales, vamos a hablar de rinoplastia, lipoescultura, porque recuerden que estamos para entretenerlos, para educarlos y para informarlos. Como le dijo el doctor Warner Martínez, estamos culminando este podcast en este momento, pero este es el inicio de muchas cosas buenas que vienen. Suscríbanse a nuestro canal, realmente es un canal netamente informativo. Pueden seguirnos por las redes WM Clinic, WM Plastic y en el caso mío Dr. Julio Casas Ocando. Nos pueden seguir, van a ver que va a ser una información que realmente los va a nutrir. No solamente es hablar de técnica, es hablar de complicaciones y, como dijo el doctor Warner Martínez, informarlos.